Muy buenas noches, estamos en Rojo y Negro, hoy jueves 14 de mayo del 2020, saludando a toda nuestra audiencia en esta transmisión especial de Radio ESME durante este periodo de contingencia, que como ya observamos el día de ayer por la mañana y hoy se discutió en los medios de comunicación, el acuerdo para el levantamiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia en nuestro país. Queremos en esta ocasión leer un editorial que hemos escrito especialmente para el día de hoy. Se acaba de publicar en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo para el levantamiento de la Jornada Nacional de Sana Distancia en nuestro país. La presentación de la estrategia de reapertura de actividades sociales, escolares y económicas de inmediato concitó al debate la incertidumbre y también el abuso. La noticia fue tomada por quienes urgen a la reactivación económica como la bandera de salida para reabrir sin ninguna restricción sus negocios. También levantó polémica el hecho de que aún estando en la cresta de la pandemia, se anunciara una rápida vía de retorno a la nueva normalidad. Otros se adelantaron a romper con el confinamiento, interpretando que lo peor ya había pasado. No debe haber triunfalismo. En el último de los casos, tendríamos que estar hablando de la posible contención de la primera oleada de la pandemia en los plazos previstos por el gobierno. Las propias autoridades sanitarias del país advierten de un rebrote de la pandemia para el próximo mes de octubre. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, acaba de declarar que el SARS-CoV-2 llegó para quedarse y que habrá que lidiar con él hasta el día que tengamos la vacuna que ponga fin al contagio del mortal virus. La humanidad entera vive con esa esperanza. En tanto eso ocurre, conoceremos de otro concepto epidemiológico del que lamentablemente haremos uso corriente: endemia, que es, según el glosario de la materia utilizado por la Secretaría de la Salud, la presencia constante o la prevalecencia habitual de casos de una enfermedad o agente infeccioso en poblaciones humanas dentro de un área geográfica determinada. Mientras tanto, por estos días se vive una verdadera situación dramática en el sector salud. En la desesperación, cientos de trabajadores de la salud se manifiestan impotentes ante la falta de suministros médicos, equipos de seguridad y falta de protocolos para atender la cresta de la pandemia. El paro, los plantones y los bloqueos de los trabajadores de la salud son útiles para ser escuchados, mientras que sus líderes sindicales los abandonaron a su suerte. Ninguna declaración, ningún pronunciamiento sindical. Sin ellos, los trabajadores del sector salud libran una desigual batalla en contra de la pandemia. Era predecible que el sistema hospitalario, tanto público como privado, entraran en una fase crítica ante el ascenso exponencial de los casos de contagio graves y el deceso de cientos de personas en lugares como la Ciudad de México y otras concentraciones urbanas catalogadas como epicentros de la pandemia. El neoliberalismo cobra así, al precarizar el sistema de salud de nuestro país, nuevas víctimas que no encuentran cobijo en la maltrecha infraestructura hospitalaria que dejó la mercantilización de este derecho humano. Se puede contener y mitigar a la pandemia, pero no así el dolor de las familias que, contándose por miles, padecen de la enfermedad a través de uno o más de sus miembros, sobre todo de aquellas que viven al día y carecen de lo más indispensable. La exclusión social hoy tiene rostro visible en las afueras de los hospitales, en las colas de las funerarias, en las calles semivacías,
y el hacinamiento de cadáveres insepultos en las morgues de los hospitales. Las estadísticas son frías, tanto así como el discurso de los funcionarios y científicos que nos prometen el retorno a una normalidad que de nueva no tiene nada, mientras se preserven las condiciones económicas, sanitarias y políticas que nos han traído hasta aquí. Todos queremos salir de esta pesadilla, así es. Sin embargo, no podrá ser en tanto la normalidad del sistema capitalista se imponga a la urgente necesidad de implantar otro modelo de vida social sustentado en la justicia, la libertad y la igualdad. Vamos a un corte y regresamos. Mi nombre es Mauricio Gómez Beristain, soy del Departamento de Proyectos y Normas de Distribución, sección estimadores. En el momento de la extinción tenía 14 años de antigüedad. Recuerdo ese día de la extinción que trajeron abogados excelentes y finalmente lo que ellos nos dijeron era que no aceptáramos lo que nos ofrecía el gobierno. Nos dijeron: ustedes tienen que hacer lo propio, ustedes tienen que salir a las calles a defender esto, a presionar. Muchos compañeros decidieron renunciar a sus derechos, renunciar a la protección del sindicato. Nosotros nos quedamos a luchar, huelgas de hambre, plantones, marchas, infinidad de marchas. Por eso llama ahora la atención, ¿no?, que un grupo de excompañeros que ahora digan que quieren también parte de lo que hemos logrado a partir de la lucha, cuando en aquel entonces pues, se burlaron de nosotros y abandonaron a su propio sindicato. Entonces no estuvieron nunca de acuerdo con lo que ahora tenemos, pero ahora resulta que quieren que se les comparta hasta los que se liquidaron en aquel entonces lo que hemos logrado. Entonces, pues ese llamado a la congruencia, a no dejarse engañar con ese tipo de personajes, que lo único que están buscando es un beneficio propio, es desestabilizar a la propia organización. Por un lado quieren lo que hemos obtenido por medio de esta gran lucha para todos, los que no se lo merecen, y al mismo tiempo lo siguen denostando y lo siguen boicoteando, ¿no? La reflexión que les dejo, ¿no? Y preguntarles finalmente: ¿y tú dónde estabas cuando nosotros defendíamos al Sindicato Mexicano de Electricistas? Mi nombre es Rodolfo Pérez Montes de Oca, tenía 20 años de antigüedad cuando lo del decreto. Mi resistencia la pasé trabajando y estando en el movimiento. Cualquier llamado que hacía al sindicato, hacíamos lo posible por estar aquí, porque eso se trataba, de defender al sindicato, del gobierno. Anduvimos pues batallando y aprendiendo a subsistir, porque por los 20 años que tuve de antigüedad los trabajé con mucha fuerza. Yo no supe lo que era trabajar en otro lado, hasta que hubo el decreto y hubo la necesidad de sacarnos otras capacidades que tuvimos. Los liquidados, pues, ¿qué puedo pensar de ellos? Se derrotaron, personas derrotadas, y así van a estar toda su vida derrotados, porque no, ni eso tienen, la esperanza de luchar por algo. El sindicato, pues, lo es todo para nosotros. Los que estamos aquí estamos por convicción, no tenemos más que seguir para adelante, y el sindicato ha demostrado, el secretario general ha demostrado que con pasos pequeños pero bien dados seguimos avanzando en esta digna lucha. ¿Y tú dónde estabas, liquidado, cuando el sindicato te necesitó? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Arturo Montoya, Departamento de Construcción, Sección Vigilancia, orgullosamente. Nosotros, desde que Calderón nos robó la empresa, siempre estuvimos con la idea del sindicato, con esa idea de que
El sindicato es uno solo, no se debe de dividir. Tener esa idea propia de cada persona, de cada uno, como esmeitas que somos, apoyando a nuestros secretarios, porque al decir de ellos, siempre han estado al frente, únicos, nunca se esconden, siempre nos dan la cara. Así sea bueno o cosas malas que hemos pasado todos juntos, pero ahí estamos todos juntos. Sufrimos tanto el día que acabó Luz y Fuerza, pero buscamos la manera de sobrevivir y no echarse para atrás, de seguir adelante, y aquí estamos hasta la fecha. De otra forma, buscamos la manera de sobrevivir, de salir adelante y seguir apoyando a nuestro sindicato mexicano de electricistas, porque como lo dice el general, el sindicato no es de uno solo, somos todos juntos, todos los compañeros somos juntos, y así seguimos luchando y hasta la victoria. Ahora yo te pregunto a ti, ¿tú dónde estabas cuando siempre hemos defendido al Sindicato Mexicano de Electricistas? Regresamos a Rojo y Negro, agradeciendo las llamadas de las compañeras y compañeros que hacen el favor de escucharnos el día de hoy en esta transmisión de cobertura especial de Radio ESME. Le agradecemos su llamado a la compañera Silvia Ceballos, a Jayo Álvarez, Pilar Esquivel, Carlos Figo, Elizabeth Gómez, Félix Moras, Ray Ortiz, Felipe Caloso, Ever López y Fabi Rodríguez. Muchas gracias por escucharnos, y como ustedes ya vieron en la pantalla, estamos haciendo una campaña de suscripciones para Radio ESME, y también les recordamos a todos los compañeros que nos escuchan y que han tenido una relevante participación en la digna lucha y resistencia del ESME, pues que nos envíen a la página web, al enlace que tenemos ahí en la página del Sindicato Mexicano de Electricistas, sus videos con los testimonios de su participación en la resistencia esmeíta. Bien, regresamos al tema de la salud. Nos están dando la cifra del día de hoy de número de contagios. Está en 42.595 y lamentablemente los decesos subieron a 4.477 personas fallecidas, víctimas de esta terrible enfermedad. Es importante destacar aquí una nota del Instituto de la Salud Métrica y Evaluación de la Universidad de Washington, que estima que en México habrá alrededor de 6.859 muertos por COVID-19 para el mes de agosto. Esta es una medición que ellos hacen, pero que refieren a la necesidad de incorporar a las acciones del gobierno el número de pruebas para detectar a estos contagios. Entonces, como hemos observado a lo largo de los últimos 2 meses, esta ha sido uno de los reclamos que se están haciendo a través de la opinión pública y de la crítica mediática de observadores nacionales e internacionales que hablan de la necesidad de recurrir a las pruebas para detectar a tiempo y tomar medidas preventivas de las personas que se están contagiando de esta enfermedad. Bueno, esa es una de las cosas que está pendiente y que desde luego que van a ser muy importantes para la siguiente fase en la que vamos a entrar. Y como decíamos al inicio, se publicó el día de ayer el acuerdo
el acuerdo para la reapertura de las actividades sociales, educativas y económicas, un acuerdo que está suscrito por Carlos Alcocer Varela, secretario de Salud. Hace un recuento de cuáles han sido las medidas que se han tomado por el gobierno federal a lo largo de esta coyuntura. Destaca la declaración del estado de emergencia por el Consejo de Salubridad General del país y los tiempos que se establecieron, una vez prorrogados hasta el 30 de mayo, y que ahora dan la pauta para que se inicie la estrategia de reactivación de las actividades sociales, educativas y económicas. Entonces aquí están hablando de 3 etapas, una que inicia prácticamente el 18 de mayo, que es la reapertura de actividades en lo que ellos han dado a llamar los municipios de la esperanza. Son 269 municipios que representan alrededor del 11% del total de los municipios del país. Y se entienden por municipios de la esperanza aquellos que no tienen casos de contagio en su jurisdicción y que no tienen avecindados otros poblados con casos de COVID-19. Estos que inician el 18 de mayo prácticamente estarían en lo que más adelante vamos a ver, son en las localidades en semáforo verde, es decir, van a reactivar todo el conjunto de las actividades sociales, se reaperturan las clases escolares, las actividades económicas y se liberan los espacios públicos como también los espacios cerrados. La segunda etapa es del 18 al 31 de mayo. Consiste en llevar a cabo acciones de aplicación general tendientes a la preparación para la apertura de las actividades en general. En esta etapa es muy importante destacar, para el caso de los trabajadores asalariados que están laborando para una empresa, que en esta etapa 2 de preparación de la reapertura general se tomen acciones por parte de los trabajadores con la finalidad de resguardar su vida y su salud. Esto es muy importante porque en el documento oficial se habla de que serán las empresas quienes elaborarán los protocolos sanitarios para el reinicio seguro de las actividades. Se encargarán también de la capacitación de personal para la seguridad en el medio laboral, la readecuación de espacios y procesos productivos y de establecer filtros de ingreso, sanitación e higiene del espacio laboral. Bueno, nosotros tenemos la experiencia en el Sindicato Mexicano de Electricistas de la bilateralidad en la toma de decisiones y acciones que tengan que ver con la salud de los trabajadores. Y nos parece muy importante que los sindicatos puedan participar dentro de esta estrategia, porque de otra manera, si se le deja en forma unilateral a que los patrones decidan cuáles son los protocolos, cuáles son las adecuaciones, cuáles son los filtros de ingreso, pues seguramente lo harán con la visión mercantil de evitar gastos operativos, ahorrar en la seguridad de los trabajadores, lo que redundaría en exponerlos a nuevos contagios y a un posible rebrote dentro de sus instalaciones laborales. Por eso es muy importante, y me parece que esta es una oportunidad para que los trabajadores puedan incidir en las medidas que se deban tomar para garantizar su salud. Y bueno, pues algunos de ustedes me dirán, bueno, eso está muy bien, Humberto, pero si los sindicatos, por ejemplo, en el caso de la salud que estamos viendo, cómo los trabajadores
de la salud, los médicos, las enfermeras, los camilleros, los de limpieza que están laborando en los hospitales del sector público, están saliendo a manifestarse. Ayer estábamos leyendo la nota de que estuvieron bloqueando el circuito interior por 4 horas los trabajadores de la salud, reclamando precisamente que se les dotara de los implementos necesarios para hacer frente a la cresta de la pandemia. Y también se hace notar que los trabajadores de este sector están prácticamente desprotegidos, no están representados por sus dirigentes sindicales, y bueno, que ellos tienen que tomar sus iniciativas porque no hay un respaldo de la representación sindical. Entonces, nosotros en la experiencia de nuestra organización democrática siempre hemos pensado que es importante que el sindicato adquiera el poder y la fuerza suficiente y necesaria para poder establecer una relación bilateral con las empresas y éstas no tengan la manga ancha para poder hacer y deshacer sin tomar en consideración los intereses, la salud y la vida de los trabajadores. Para el caso de que no existan estos representantes sindicales, pues los trabajadores mismos deben de autoorganizarse y designar a sus propias comisiones de seguridad, higiene, de salud, para buscar esta interlocución con los patrones que de manera unilateral, tal y como está aquí en el documento del gobierno, podrían excluir la participación de los trabajadores y entonces los trabajadores tienen que organizarse y pugnar porque se les tome en cuenta ante este escenario de preparación para la reapertura general. Luego hacia adelante se explican cuáles son los semáforos, semáforo rojo, naranja, amarillo y verde. Se entiende que el rojo es prácticamente, y aunque no se precisa, es la situación en la que actualmente estamos viviendo en el confinamiento, porque no hay actividades laborales salvo las esenciales. ¿De qué estamos hablando? De los servicios de salud, servicios de seguridad, limpieza, emergencias, que son básicamente las energía también, quienes están laborando en actividades esenciales. Y también hubo una confusión en una primera versión que se publicó en el Diario Oficial de la Federación. Se habló de que la minería, la construcción y la fabricación de medios de transporte podría incluirse dentro de las actividades esenciales. Y bueno, pues eso puso muy feliz a los de la CTM que de inmediato dijeron que habían los 2 millones de mineros listos para reanudar actividades. Eso lo dice la CTM. La Confederación de Trabajadores de México indicó que poco más de 370,000 trabajadores directos y 2.3 millones de indirectos de la industria minera están listos para reanudar actividades a partir del 18 de mayo. 18 de mayo. Y la aclaración del gobierno es que sí se incorpora la minería, la fabricación de medios de transporte y la construcción, pero hasta el 1 de junio. Aquí se puede ver con transparencia cuál es el ánimo de los dirigentes sindicales charros que sin consultar a sus bases, sin establecer los protocolos que mencionábamos para resguardar la salud de los trabajadores, se adelantan para decir estamos listos, porque no son ellos los que van a ir al centro de trabajo, a la cadena de montaje, a la actividad productiva, sino que desde lejos los están mandando a una situación desconocida y que, bueno, deja ver a qué intereses sirven este tipo de sindicatos corporativos. Y también es cierto que hay mucha prisa porque hay presiones de los Estados Unidos para que la industria maquiladora del norte del país, recuerden ustedes que ahí hubo un gran número de empresas que desacataron
las disposiciones oficiales en materia de seguridad, de salubridad, y bueno, ahora están muy dispuestas para que en lo inmediato se reactiven sus actividades laborales y puedan suministrar al mercado norteamericano de sus productos y servicios. Entonces, otra vez, los trabajadores tienen que responder a sus propios intereses y en defensa de ellos organizarse en forma autónoma y buscar no ser víctimas de una mala decisión que los exponga a el contagio o rebrotes de la enfermedad. Entonces, decíamos que había cierta ambigüedad en el semáforo rojo porque no se menciona la frase quédate en casa. Se dice rojo, es decir, no hay actividades más que sustantivas, los espacios públicos y espacios cerrados están completamente restringidos. Se habla de los cuidados a las personas vulnerables, me refiero a las personas adultas y a los enfermos crónico-degenerativos, y no hay clases. Para el semáforo naranja, se dice que hay una actividad laboral reducida, y entonces aquí hay que conocer cuál va a ser la disposición o el listado de industrias y comercios que podrán tener ya en ese semáforo en naranja una actividad laboral. Y los espacios públicos pues están reducidos, solamente se habla de los espacios públicos abiertos con reducciones, con algunas restricciones. Hay un máximo cuidado de las personas vulnerables. En el semáforo en amarillo, aquí ya se abren sin restricciones todas las actividades laborales. Esto me llamó también la atención. Aquí no hay una gradualidad entre el naranja y el verde, sino que de inmediato del naranja al amarillo se reabren sin restricciones las actividades laborales. Y en el caso de los espacios también hay una apertura con algunas restricciones, tanto de los espacios cerrados como de los espacios públicos, y un cuidado medio de las personas vulnerables. Ya en el semáforo verde, pues se recupera prácticamente toda la actividad social, incluyendo las clases escolares. Esto es muy importante. Solamente en verde se van a poder reanudar las clases en las escuelas. Y aquí sí ya se abren todos los espacios públicos, abiertos y cerrados. Y también se resalta, como en la fase amarilla, que todas las actividades laborales, actividades económicas, no tienen ya ninguna restricción. Hay una constante en todos los semáforos, en todos sus colores, que son la sana distancia, o sea, esta idea de mantenerse a 1,5 metros de las personas que están cercanas a nosotros, está en el rojo, en el naranja, en el amarillo e incluso también en el verde. Y también de las medidas sanitarias personales, como es esta de lavarse constantemente las manos. Esta es la parte de los semáforos que entrará en vigor a partir del 1 de junio. A partir del 1 de junio, ojo, exclusivamente para aquellas regiones que mediante un análisis, una valoración, se irán designando en cada uno de estos colores. Para los que vivimos en Ciudad de México, es muy difícil que deje de funcionar nuestro semáforo en rojo por la situación que estamos viviendo. Y bueno, así en su momento conoceremos cuál es la designación que se nos hace respecto a estas distintas fases en colores que nos presenta este acuerdo de la Secretaría de Salud. Lo único que está ya establecido son
en semáforo verde tras 269 municipios. Todavía no se publica, se va a publicar el día 18 de mayo los nombres de los municipios y sus estados a donde se van a reactivar las actividades en semáforo verde. Y los demás municipios y estados de la República tendrán que categorizarse en su momento en un color de estas fases de reapertura de las actividades sociales. Se entiende entonces que en el caso de la Ciudad de México, el Estado de México, que son de los principales focos de contagio en el país, se puedan dar pauta a la continuidad del semáforo en rojo y la restricción entonces de la movilidad social, aunque no se haga mención del quédate en casa. Ya lo veremos a partir del 1 de junio, que es cuando se van a establecer estas consideraciones y se van a clasificar los locales. Como ya se observa en el ánimo de la gente, pues hay esperanza de que podamos en un corto plazo superar esta fase crítica de la pandemia, esta cresta que está generando la mayor cantidad de contagios y de decesos. En los últimos 14 días, hubo un contagio de 10,000 personas en el país. Es decir, la gente se está contagiando incluso dentro del marco del confinamiento, del quédate en casa, del aislamiento. Y esto habla de las personas que están obligadamente por su labor profesional ligadas a la salud. Hay muchos casos, alrededor de 8,000 trabajadores de la salud que están enfermos, que se fueron contagiados, y también hay un número importante de decesos en los trabajadores de la salud. Y también hay que señalarlo, desgraciadamente algunas personas no están acatando las disposiciones oficiales. Algunos medios de comunicación, forma por demás amarillista, han hecho mucho énfasis en ese sector de la población que sale a celebrar los cumpleaños, los días festivos, que no usa y tapabocas durante los trayectos en el transporte público y demás, y que pues ponen en riesgo su salud. Para el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, quiero informarles que de acuerdo con los compañeros responsables, miembros del Comité Central, se está trabajando ya en base a esta guía, los protocolos, la capacitación, los filtros, para que nuestras instalaciones puedan tener las condiciones óptimas de resguardo de la salud. Si no vamos a regresar hasta en tanto no tengamos claro en qué semáforo queda la Ciudad de México para el caso de la División Centro, y aún así se están preparando con anticipación todas las medidas que debamos implementar para que el funcionamiento de nuestro recinto sindical cuente con las medidas de seguridad que nos garanticen para quienes ocupamos permanentemente el edificio, porque ese es nuestro lugar de trabajo, como para quienes acuden a hacer un trámite, a informarse de lo que está pasando, a algún tipo de consulta y demás, también haya estas condiciones de seguridad para nuestros compañeros. Entonces estamos viviendo una situación crítica desde el punto de vista hospitalario, de número de contagios y de decesos, pero al mismo tiempo ya se establece, bajo esa hipótesis de que la curva va en descenso, los plazos y las etapas para la reactivación de la vida social, económica y escolar en nuestro país. Vamos a darle seguimiento a esto y por el momento vamos a un corte y regresamos.
en el Estado, los cielos, las calles, que teman los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas. A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas, destrozan sus cuerpos, los desaparecen. No olvides sus nombres, por favor, señor presidente. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida. Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola y soy Valeria. Soy la niña que subiste por la fuerza. Soy la madre que ahora llora por sus muertas. Y soy esta que te hará pagar las cuentas. Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana. Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida. Que retumbe fuerte, nos queremos vivas, que caiga con fuerza el feminicida, que caiga con fuerza el feminicida. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiembla en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Regresamos a Rojo y Negro con la entrevista del día de hoy, jueves 14 de mayo. Tenemos una invitada muy especial. Y antes de presentarla, vamos a agradecer los saludos del compañero José de Jesús Lira, de Balam García, de Omar Mendoza, de Arcadio Velázquez, Rafael Luque, Everardo Aranda Cruz, Lili Lino, Ángel Hernández, Héctor García, Víctor Valdés, Jorge Lovera Castañeda, Óscar GN, Estela Macías, Elvira María, Ricardo Salas, Mauricio Gómez Beristain, Cintia Trejo Bravo, Nacho Torres, Judy Gonzaga. Y bueno, hay una pregunta del compañero Hugo Vázquez que se refiere al excedente de la venta de energías y a los dividendos, que como ya informamos, está en análisis. Esperamos de que para este próximo lunes que tenemos nuestra edición de Rojo y Negro podamos dar ya alguna información al respecto, pero lo estamos atendiendo, compañero Hugo Vázquez. Y bueno, regresamos entonces a la entrevista del día de hoy. Hoy tenemos una invitada muy especial que ha destacado mucho en la lucha de las mujeres del feminismo.
Y es ella, Carolina Ledesma Carvajal. Ella es licenciada en Psicología por la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con una especialidad en modelos de intervención con mujeres por la Escuela Nacional de Trabajo Social, también de la UNAM. Además, ha tenido una serie de incremento a su formación por temas de género, mediación, resolución de conflictos, derechos humanos, educación para la paz, a través de diversos cursos, seminarios, diplomados impartidos por las instituciones de nuestra máxima casa de estudios. Ha sido ponente en foros, seminarios, conferencias con temas de género, así como sobre derechos laborales. Ha escrito publicaciones en el ámbito de la educación básica sobre formación cívica y ética, tutoría y formación ciudadana, democrática para una cultura de la legalidad. Ha sido parte activa del sindicalismo democrático e independiente en México. También forma parte del movimiento feminista y del movimiento amplio de mujeres. Laboró en la Universidad Nacional Autónoma de México de 1985 a 2014 y actualmente colabora con el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical, el CILAS, impartiendo talleres y cursos sobre diversos temas vinculados a los derechos de las y los trabajadores. Buenas noches, Carolina, compañera, que también y nos faltó decir que también participa en el colectivo de mujeres de la nueva Central de Trabajadores. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a la audiencia también. Agradecemos mucho el darnos uso de la voz en este programa Rojo y Negro. Muy bien, vamos a hablar sobre el tema que tú conoces, a donde tú tienes una participación ya de muchos años, que es el tema de la lucha de las mujeres. Estamos viendo las imágenes de los últimos meses previos a la pandemia, a donde podía verse un ascenso de la lucha feminista, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional. En el caso particular de México, en respuesta también a toda esta serie de feminicidios, de agresiones en contra de la mujer y de sobreexplotación de la misma, que para el caso de México, pues esto es una cuestión bastante dramática, es una situación de gravedad para lo que está ocurriendo. Y bueno, queremos preguntarte tú, ¿cómo apreciaste esta ola de ascenso de la lucha feminista a nivel nacional e internacional? ¿Cuáles fueron sus motivaciones y cuál es su perspectiva, aún considerando que en este momento, por las condiciones de confinamiento que estamos viviendo, hubo una especie como de interrupción de ese ascenso? Claro, sí, efectivamente, como bien se comenta, hay un ascenso en el movimiento amplio de mujeres y el movimiento feminista a escala internacional, y en el país pues también se ve evidentemente. Este ascenso no es de este año, viene gestándose en al menos los últimos 5 años, y como parte del colectivo de igualdad de género y oportunidad, pues hemos sido parte activa y promotoras de este movimiento en México, y nos hemos enlazado también con los llamamientos que particularmente se hicieron en 2017 y 2018 en torno al Paro Internacional de Mujeres, 2017, y 2018 la Huelga Internacional de Mujeres. Este movimiento, consideramos, es una nueva ola del movimiento feminista que tiene 3 demandas básicas. Una, sobre evidentemente una lucha y una denuncia en contra de la violencia que cotidianamente vivimos las mujeres. En México las cifras son escandalosas en torno al feminicidio. 10 mujeres al día son asesinadas por el hecho de ser mujeres, y eso sin contar pues lo que es la antesala del feminicidio, lo que es la violencia familiar, la violencia de pareja o la violencia contra la mujer.
obviamente también la violencia en el ámbito laboral. Es uno de los ejes nodales de este movimiento en ascenso, es la lucha contra la violencia. El segundo tiene que ver también con el hecho de seguir demandando el derecho que tenemos las mujeres a decidir sobre nuestro cuerpo, si queremos o no tener hijos y cuántos hijos queremos tener o a qué edad los queremos tener o el espaciamiento de los mismos. Estos dos aspectos, el de violencia y el de el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos, se insertan obviamente en la defensa de nuestro cuerpo como territorio. Se nos ha expropiado nuestro cuerpo, se quiere mandar sobre nuestro cuerpo, y el movimiento feminista está planteando un alto, un hasta aquí, y es la defensa de nuestro cuerpo como territorio. Y el tercer eje, en donde tenemos mucho que decir las trabajadoras y las sindicalistas, tiene que ver con esa lucha contra la precariedad laboral. Este sistema económico neoliberal ha precarizado las condiciones de vida de la población en su conjunto, pero particularmente ha precarizado las condiciones de vida de las mujeres. Entonces, en este movimiento hemos denunciado que existe discriminación laboral, que no hay igualdad de oportunidades para las mujeres para ocupar diferentes puestos o para ocupar puestos de mayor jerarquía, que sigue habiendo procesos de selección que no tienen razón de ser. El hecho de que en México, por ejemplo, se siga realizando la prueba de embarazo para permanecer o para ingresar a laborar, atenta contra lo que dice la propia Ley Federal del Trabajo en nuestro país. Entonces denunciamos esa parte, incorporamos este eje y planteamos que esas son nuestras tres demandas fundamentales. Obviamente el día 8 de marzo de 2020 atestiguamos un gran movimiento de mujeres en varias partes de la ciudad y bueno, particularmente en la Ciudad de México. Y al día siguiente, el 9 de marzo, con la ausencia de las mujeres, también notamos nuestra presencia y nuestra importancia en el factor productivo de este país. Entonces sí, evidentemente hay un ascenso del movimiento, hay reclamos muy, muy específicos, y si bien ahora hay un proceso de confinamiento en nuestros hogares, hemos sido las primeras en denunciar que estas medidas, particularmente del distanciamiento social y del confinamiento, justamente están recayendo también y tiene consecuencias inmediatas sobre las condiciones de vida de las mujeres. Hablamos de que las labores del hogar se están sustentando, como siempre ha sido, pero están recayendo sobre las manos de las mujeres. El tema de aquellas que tenemos un trabajo productivo y además realizamos las labores en casa, nos está generando situaciones de estrés laboral más fuertes ahora en el confinamiento, porque hay que cubrir ese trabajo remunerado, hay que hacer las labores cotidianas de la casa en el mismo espacio, esto es lo que es lavado y limpieza de la casa, trastos, ropa, ir a hacer las compras, preparar la comida, y esta parte, esta duplicidad en el trabajo está recayendo sobre las mujeres. Y se adiciona una tarea para aquellas que tienen hijos en educación básica, primaria o secundaria, que ahora, bueno, pues hay que darles el día de mañana, el Día del Maestro, también una felicitación a esas maestras sin título que están hoy haciendo las labores de acompañamiento escolar a los hijos, y todo en el espacio de la casa. Entonces planteamos que justamente esta situación que estamos viviendo de crisis
sanitaria, pero también económica, repercute directamente en la vida de las mujeres. Y hemos hecho un llamado pues a que en esta pandemia podamos también organizarnos. Las redes de solidaridad existen entre colectivos de mujeres para llevar comida, para estar pues atentas a situaciones de violencia. Y es otro tema muy alarmante. Vimos hace dos semanas que el Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana saca su reporte de violencia en estos 3 primeros meses del año, y pues la cifra es escalofriante de una escalada de violencia. Hablamos de 240 feminicidios, de 857 homicidios culposos, de 720 homicidios dolosos. Y si revisamos el índice de llamadas que han hecho las mujeres al número de emergencia 911 en estos 3 meses, particularmente en el mes de marzo, mes del confinamiento, estamos hablando de incrementos porcentuales por llamadas por violencia o violación del 22%, de abuso sexual del 17%. Hay un incremento porcentual en este tipo de llamadas. 28% por acoso u hostigamiento sexual. Violencia familiar son de las más altas, 23%. Violencia de pareja también, 23%. Y violencia contra la mujer es también del 20%. Y hablamos de porcentajes para no hablar de total de llamadas, porque si nos referimos, por ejemplo, al número de llamadas que entraron por violación, son 987. O si nos referimos al número de llamadas por violencia familiar, son 170,214. Entonces, en este momento de confinamiento, los hogares no son seguros para las mujeres. Y decimos que la violencia no está en cuarentena. La violencia está en ascenso, la violencia está allí, y entonces estamos haciendo un llamado a hacer la denuncia, estamos haciendo un llamado a que haya política pública más eficaz para combatir la violencia, que haya presupuesto, evidentemente, para este combate a la violencia. Y en el ámbito de lo laboral, pues estamos viendo cómo, bueno, ya hay una reducción de empleo a nivel nacional, 500,000, un poco más de 500,000 se estima, y de esos empleos sostenemos que los grupos más vulnerables pues nuevamente van a volver a ser los más afectados. Ese es el panorama que tenemos. Estamos atentas a pues como contactar y asesorar a compañeras que nos soliciten nuestro apoyo para poder dar seguimiento a los diferentes problemas que estarían viviendo. Y bueno, hoy se anuncia el tema de una nueva normalidad, una reincorporación. Ahí yo te quería interrumpir tantito, porque me parece que podemos suponer que esta violencia se agudiza por las condiciones propias del confinamiento, pero que tiene un antecedente, digamos, no es algo que surja sino que se concentra a partir de que la movilidad de la mujer se restringe al hogar, a la casa, ¿no? Y es ahí donde, digamos, se extrapolan las contradicciones, ¿no? Es decir, sí, es ahí donde se manifiesta todo el grado de agresividad o de violencia acumulada, ¿no? En un momento en donde no se podía visibilizar, no se podía cuantificar, y hoy bajo las condiciones que actualmente estamos viviendo, pues es cuantificable en el incremento porcentual de las llamadas de auxilio, de las denuncias, del número de agresiones y de feminicidios que estamos viviendo durante este periodo.
y contrasta mucho con lo que se dice en las declaraciones oficiales de que no hay tal, que la familia mexicana es tradicionalmente una familia integrada, a donde todo es dulzura, pero estamos viendo que no es así. Claro, yo si quisiera dar un punto de vista moral sobre mi familia, probablemente la pintaría de rosa, pero ese no es el panorama. Creo que no se trata de como dulcificar las cosas. Y justo hace rato yo mencioné la fuente de donde extraemos, en el análisis que hicimos, como sigo, de donde extraemos los porcentajes, es una fuente oficial. Es el secretario ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Es oficial. Entonces, pues sí, contrasta con ese discurso que escuchamos en términos de que las familias tienen una relación armoniosa. No siempre es así. Quisiéramos que fuera así, pero no lo es. La violencia es un ejercicio de poder. ¿Por qué hay violencia contra la mujer? Porque pueden hacerlo, porque la intención de la violencia es controlar la vida de las mujeres. Por eso yo decía hace rato que el tema de los ejes de esa gran movilización que vimos en el mes de marzo, el eje en contra de la violencia contra las mujeres es la defensa de nuestro cuerpo, la defensa de nuestra vida, la defensa del derecho que tenemos a caminar sin miedo. Y esa gran marcha demuestra, tuvimos los antecedentes terribles de los feminicidios de Ingrid, una mujer de 25 años desollada, de la niña Fátima, una niña, ¿no? Yo creo que eso fue lo que nos enojó tanto, nos puso furiosas. Y bueno, de Isabel Cabanilla es una defensora de derechos. Entonces, es un tema estructural. O sea, si no es que una familia tal, no, es un tema del sistema, es estructural, y si comparamos, por ejemplo, el grado de feminicidios que había en 2015 a 2019, estamos hablando de 4 años, se incrementaron en México en 139% los feminicidios. ¿Cómo podríamos, compañera, podríamos, digamos, revertir esta situación? Sabemos de que se están penalizando con más fuerza este tipo de delitos, de violencias y demás. Y bueno, si nos viéramos en otro país, como ya se está hoy percibiendo la necesidad de compararse, de medirse en relación a otros, también como resultado de esta pandemia global, ¿no? Que vamos viendo qué pasó en Europa, qué está pasando en Estados Unidos, ¿en dónde podríamos ubicar, digamos, las medidas o las convivencias más avanzadas a donde se puedan, digamos, retomar estas demandas? ¿Existen legislaciones? ¿Existe, supongo yo, también otro tipo de educación que es muy importante para contener estas agresiones? ¿Y cuál sería el plan de ustedes como para promover las medidas, los cambios, o cuáles serían los cambios para que se pudiera hacer valer estos derechos de la mujer? No es una pregunta fácil, hay debate, como en todos lados, pues hay diversidad de opiniones. De hecho, hay lugares como en España, por ejemplo, que no han promovido, o no todas promueven, una idea punitiva, como le llaman, no una idea de penalización de este tipo de delitos. De hecho, el término feminicidio pues es muy de México, surge en México a partir de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y es como en América Latina donde ha tenido un poco auge esta idea de irnos por la vía penal. En Argentina, por ejemplo, también hay planteamientos. Y no está mal la legislación que se tiene, creo, y es un punto de vista personal, que a esta parte de
sí buscar una mejor y mayor impartición de justicia, porque es lo que se da en México, hay mucha impunidad, no solo para estos casos, sino en general hay mucha impunidad, hay poca idea de cómo revisar e investigar los casos, los delitos en contra de las mujeres, y en ese sentido está la parte jurídica, la parte del seguimiento de estos casos. Pero el otro elemento es de mucha sensibilización y de mucho trabajo de lo cotidiano, de cambiar las relaciones de poder que existen entre las personas, ¿no? Uh-huh. De poder promover ambientes de trabajo sin violencia, de poder promover nuevas formas de relación en las familias que no esté sustentada sobre la base del ejercicio del poder. Relaciones amorosas, decimos que no deben ser relaciones románticas solamente, sino sustentadas en una relación de respeto. Y es mucho trabajo de sensibilización. En el ámbito laboral, que digamos es un poco lo que nos queremos concentrar como colectivo de género, el ámbito en el que estamos, sí queremos promover estos análisis, estas perspectivas, estos debates al interior de nuestras organizaciones sindicales. Hoy tenemos, como parte de las reformas que se hicieron en 2019 a la Ley Federal del Trabajo, uh-huh, hoy tenemos el planteamiento de que en los centros de trabajo debe haber protocolos para atender la violencia de género, pues, casos de violencia, de acoso o de hostigamiento laboral. Y queremos hacer un proceso de discusión, de análisis, de debate al interior de las organizaciones para ver qué podemos hacer nosotros, que es nuestro ámbito, ¿no? Aparte de lo que ya hacemos a nivel del movimiento amplio de mujeres. Muy bien, yo creo que en este periodo de ascenso de la lucha feminista sí se logró sensibilizar a muchos sectores sociales que vieron con simpatía el movimiento, que legitimaron sus demandas, ¿no? Y que generaron también solidaridad con el movimiento. Decíamos en un principio que había una interrupción de ese proceso por las condiciones que estamos viviendo actualmente, pero me parece que se puede retomar porque el problema está existente, se está agravando, claro, y que puede resurgir incluso con mayor fuerza este movimiento, y que también va a ser acompañado por muchos sectores sociales que se ven reflejados también como parte de la población oprimida de nuestro país en la lucha de las mujeres en nuestro México. Y bueno, el ejemplo que están dando a nivel internacional pues es ejemplar, y nos parece que podemos retomar la solidaridad con su movimiento una vez terminadas las confinaciones que estamos viviendo. Quisiera por último preguntarte algo que también es parte del debate. Sabemos que el movimiento de las mujeres muy amplio, ¿no? El mismo feminismo, hay diferentes formas de asumirlo. ¿Qué relación guarda, si es armónica o desarmónica, el tema de la perspectiva de género y la perspectiva de clase? Es algo que quisiera que comentaras para el auditorio. Claro, así como en el otro tema sobre feminicidios y la vía a tomar, pues en el tema de qué tipo de feminismo se impulsa, pues también hay un amplio debate, no de ahora, es histórico, es un debate histórico. Hay, pues el feminismo es una aproximación teórica, también es un movimiento práctico, pero hay como varias perspectivas del movimiento feminista, y evidentemente hay un movimiento feminista pues liberal que plantea
el acceso o las oportunidades dentro del propio sistema económico que tenemos, que plantea una política en términos de acceso a espacios, en términos de cambios en la legislación, en términos de mayor igualdad de derechos, lo cual compartimos y hay que acompañar ese movimiento. Pero sí es importante considerar que desde una perspectiva de clase y de género, pues estamos ante un problema estructural, ante un sistema económico que efectivamente pues plantea diferencia de clases, pero también diferencia de géneros, ¿no? Desde un feminismo socialista, si podríamos llamarle de esa manera, nos planteamos como si esta idea podemos acompañar las luchas por mayores derechos dentro del ámbito del sistema económico en el que vivimos, pero sí creemos que tiene que haber un proceso en donde no haya clases sociales y obviamente tampoco haya un proceso de explotación entre hombres y mujeres y entre ningún género, porque podemos hablar del género masculino y femenino, pero también están las personas de la diversidad sexual. Y entonces tendríamos que estar hablando de un sistema en donde no haya la explotación de las personas sobre las personas y en donde desestructuremos también la idea de que esa división sexual de trabajo donde nos ha colocado en las labores de la casa, en el trabajo reproductivo. Normalmente se nos dice, hay un trabajo productivo, sales y ganas dinero, y hay un trabajo en el que se reproducen las labores de la casa, y ese no es un trabajo remunerado. Aspiramos a que se acabe esa división del trabajo productivo y el trabajo reproductivo. Hoy está más que demostrado que el trabajo que realizamos de cuidado de enfermos, de atención de los hijos, de las cosas del hogar, pues genera también un valor que se ha estimado en nuestro país alrededor del 23% del Producto Interno Bruto. Entonces aspiramos a que sea también desaparecida esa división. Hay debate al respecto, obviamente. No todas las personas que estamos en el movimiento feminista y el movimiento amplio de mujeres compartimos esta visión. Sin embargo, hemos encontrado los cauces y los ejes específicos para poder caminar juntas. Yo quería comentar, antes de que podamos concluir, que tendríamos que estar pensando en este regreso a la nueva normalidad. No puede ignorar o no puede haber un regreso a una nueva normalidad si no incorporamos este reconocimiento y esta revaloración al trabajo de cuidado. Creo que hoy ha sido posible revalorar lo importante que es el trabajo que se hace cotidianamente en los hogares, desde las casas. Preparamos a la mano de obra que sale a trabajar diariamente, pero también preparamos a la mano de obra futura, a la niñez, y también atendemos a las personas que ya no son trabajadores activos. Aspiramos a que esta reincorporación y esta reactivación económica se plantee ese reconocimiento, esa revaloración y esa redistribución del trabajo del hogar, a que haya una mayor protección de derechos laborales. Por ejemplo, es importantísimo que siga habiendo inspección laboral, mayor supervisión, porque no de ahora, hay patrones que siguen violentando los derechos en general de los trabajadores y en específico de las mujeres y de los jóvenes, ¿no? Entonces creemos que pues ahora se activaron un poco bien los esquemas de supervisión y tendría que seguirse dando esa parte. Y obviamente pues mayor política pública y presupuesto para la atención de los casos de violencia que, como ya comenté,
pues han ido en ascenso, no solamente ahora que estamos en el confinamiento, sino a lo largo del tiempo, ¿no? Muchas gracias, compañera Carolina. Al contrario, gracias. Vamos a invitarte próximamente para que continuemos esta plática. Nos parece muy importante retomarla una vez que se hayan levantado las contingencias, para que se pueda informar a nuestro auditorio de cómo se reorganiza la lucha, de cómo se replantean las tareas a partir de un balance como el que se está haciendo en este momento, y de cómo construimos otra normalidad, ¿no? Estaba leyendo un texto de un jubilado de España que dice que la nueva normalidad es la reencarnación en sí mismo del capitalismo, ¿no? Pues, si las cosas siguen así... si las cosas siguen así será, así pero será. Esperemos que... Y bueno, las mujeres jugarán un papel muy importante para que así no sea. ¿Vale? Exacto, ahí estaremos jugando ese papel. Muchas gracias, compañera Carolina. Al contrario, muchas gracias, buenas noches. Vale. Ya escucharon ustedes, compañeras y compañeros, esta visión de lucha de las mujeres, el momento por el que están pasando en medio de la pandemia y la necesidad de introducir cambios a nivel de legislación, de sensibilización y de educación para combatir ese flagelo que es la violencia de género. Con esto vamos a despedir esta transmisión de Rojo y Negro, agradeciendo la participación de los radioescuchas y también la participación de nuestros compañeros de la Radio SME, que a distancia hacen posible este programa de Rojo y Negro. A todo el equipo técnico de Radio SME, muchas gracias por su apoyo, y les recordamos, compañeros, es muy importante seguir las disposiciones, cuidarnos todos, a nuestras familias, y regresar al trabajo en las condiciones óptimas para resguardar nuestra salud y nuestra vida. Muchas gracias, buenas noches, y nos vemos el lunes con nuestro compañero secretario general Martín Esparza en otra edición más de Rojo y Negro. Hasta pronto.